Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. El capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan. Amén. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a llamar la enseñanza: lo más parecido a lo verdadero es lo falso. ¿Alguna vez a ustedes le han dado un billete falso? Y después han ido a comprar y entonces le dicen en la tienda o en el almacén: ¿qué? Este billete está como raro. Y usted dice: no, pero no puede ser. Uno como que dice: no puede ser. Pero la otra persona dice: venga, probemos a ver si es verdadero o falso. Y tienen el lápiz o el aparato aquel de luces, eso, que le dice si es falso o no. Y descubre usted que es falso. Yo recuerdo que un día llegó un tipo, mi hijo tenía un taller de motos, y llegó un tipo y me dijo: ¿cómo le parece que es que le debo a su hijo 20,000 pesos? Y yo quiero pagárselos, pero necesito que usted me haga el favor y pues me cambie este billete de 50 para yo poderle pagar a su hijo. Claro, como era la plata de mi hijo, pues yo le cambié el billete y me quedé con el de 50. Y oh sorpresa, cuando voy a pagar, era falso, pero era idéntico. Y precisamente en razón a eso es que he querido llamar esta enseñanza así, porque en este boom de doctrinas, en este mercado de religiones, todas parecen tener la razón. Yo escuché a un creyente que me dijo, después de 17 años de estar en la iglesia, me ha dicho: pastor, la verdad, yo no sé cuál es la verdad. Le dije: ¿cómo así? Yo: sí, es que aquí vienen los señores X y dicen que es la verdad, los señores Y y dicen que es la verdad, los señores no sé quién y dicen que es la verdad, y nosotros decimos que estamos en la verdad. La verdad, yo no sé cuál es. Claro, es que es parecido, pero es diferente. Y por eso Juan convoca a los cristianos a probar los espíritus si son de Dios o no. Permítame decirle que cuando hablamos de espíritus estamos hablando de ángeles. Hay dos cortes angelicales, una que es buena y otra que es mala. La buena tiene un rey, se llama Jesús. La mala tiene un príncipe, se llama Satanás. Y están organizados el rey, el Señor Jesús, y vienen ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Aquella que está liderada por un príncipe, la Biblia dice que la lucha del cristiano no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades,
gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Cuando miramos por ese lado, entonces tenemos que saber que de ellos algunos influirán en la cátedra o en la instrucción o en la enseñanza dentro del cristianismo. Porque cuando Juan dice prueben los espíritus, es porque sin duda alguna la iglesia podía ser afectada por un espíritu de error, por una enseñanza falsa. Y él da pues algunos aportes muy importantes de partida, como para que el cristiano tenga en cuenta cuándo viene un mensaje de parte de Dios y cuándo viene un mensaje que no es de parte de Dios. Fenómeno que se dio en la iglesia de Tesalónica, por ejemplo, con la profecía, donde muchos llegaron a ser engañados y a causa de eso se formó una discusión tan grande que tomaron la decisión de no darle más prelación al Espíritu Santo en la iglesia, porque a causa de la manifestación del Espíritu Santo, decían ellos, surgían falsas enseñanzas a través de la profecía que hacían que cristianos resultaran en el lugar equivocado. ¿Ya? Entonces, Juan dice, vea, la mejor manera de entender si un espíritu es de Dios o no es por su mensaje. Entonces, si el que me imparte el mensaje me dice a mí que Jesucristo ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios. Me parece muy interesante, porque Juan estaba buscando que la iglesia se ubicara en el conocimiento pleno del único y verdadero Dios. Por eso él dice, si el Espíritu dice que Jesucristo ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios. Claro, porque si dice que ha venido en carne, entonces de otra manera nos está diciendo que antes de venir no era carne. Dios es espíritu y un día ha decidido venir en carne. Por eso Pablo escribe en la carta a Timoteo y dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. El mismo Juan en su capítulo 1 dice, aquel verbo se hizo carne, y aclara, en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios. Esto era en el principio en Dios. En él, en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hubo un hombre llamado Juan, el cual vino a dar testimonio de la luz. No que él fuera la luz, sino a dar testimonio de la luz. Dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y sin él nada de lo que hay hecho fue hecho. Observe lo que está diciendo Juan. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Recuerde que la palabra Dios viene de la palabra luz. Por eso cuando Juan dice aquí que el espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo puedo entender yo que un espíritu, aunque se diga que es de la iglesia y que está dentro de nuestra fe, es un espíritu falso? Bueno, el que niega que Jesucristo ha venido en carne. Entonces sacan argumentos como Él es el alto iniciado, como Él es la segunda persona, como Él es un hombre bueno, como Él es el hermano menor de Satanás,
como Él es simplemente un maestro. Cuando uno escucha a alguien que plantea una doctrina en ese orden, ya usted sabe que ese no es el Espíritu de Dios que está hablando por esa persona. ¿Cuál es el que está hablando por esa persona? El espíritu del anticristo. Eso es lo que dice ahí la Escritura. Sin embargo, los cristianos podemos ser afectados porque a veces nos dejamos llevar de la rimbombancia del culto, de la elocuencia del expositor, de los conocimientos académicos y teológicos del conferencista. Y resulta que podemos ser afectados espiritualmente por una falsa enseñanza. Entonces, Juan dice, hay que probar los espíritus si son de Dios o no. Y explica por qué. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pedro en su carta enseña, así como hubo falsos profetas en el pueblo, así también se levantarán dentro de vosotros falsos maestros que van a introducir doctrinas erróneas. ¿Ya? Pablo escribiendo a Timoteo dice, tenga cuidado que vienen tiempos peligrosos. Se refería precisamente al riesgo que corre el cristiano con las falsas enseñanzas que aparentemente se ajustan a lo que pensamos, pero que al fondo de ello está la levadura que puede hacer que un cristiano, estando en culto y haciendo culto y ofrendando y diezmando y diciendo que es hermano, resulte perdiéndose. Entonces aquí los cristianos tenemos que probar. ¿Y cómo podemos lograrlo? Bueno, Juan da un punto de partida, pero Pablo habla que hay un don que se llama el don de discernimiento, que debe de darle a usted la facultad. Y yo no sé si les habrá pasado, pero alguna vez están en culto y hay un predicador, yo que sé, X, y está exponiendo y uno recibe el mensaje allá y uno dice, por ahí no es. ¿Tú crees que eso lo hace quién en uno? Que le hace entender que aunque la persona puede estar con la mejor intención exponiendo, no está ubicado en la esencia de lo que debe de ser la predicación de la palabra de Dios. Me encanta esto, porque Dios como que busca desmenuzarle a uno para que se cumpla lo que está escrito en el profeta Isaías capítulo 35, el verso 8. ¿Lo recuerdas? Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, y el que anduviere por este camino, por torpe que sea. Es que el más torpe aquí, que tenga el Espíritu Santo, Dios lo habilita para que entienda cuál es el mensaje que esté escuchando. Usted verá si alaba a Dios. Recuerde que el hecho de que sea parecido no es igual. Por eso encontramos a la gente confundida. ¿Cómo me va a decir, pastor, que mi hijo que fue a X lugar y allá hicieron una oración fuerte y se sanó? Me va a decir que eso no es de Dios. ¿Cómo me va a decir usted que mi mamá fue a pie hasta Buga y el milagroso la sanó? Usted me pregunta a mí, ¿puede darse eso? La respuesta es sí. Léete las plagas de Egipto, según el libro de Éxodo. Lo que hacía Moisés y Aarón por el poder de Dios, lo hacían ¿quiénes? Los agoreros, los hechiceros. Pero había una diferencia, y era la procedencia. ¿De dónde vienen los milagros? ¿Vienen de Dios
o vienen de aquel que está interesado en engañar, si es posible, aún a los escogidos. Por eso los cristianos tienen que ser celosos, sanos en la fe, y escuchar al Espíritu Santo a través de Pablo, que dice: si viene alguien con una doctrina diferente, tenga cuidado, no le preste atención. Escuchar a Juan, que dice: si alguien le trae una doctrina diferente, no lo recibe en casa ni le diga bienvenido, para que no se haga partícipe de sus malas obras. No, pero es que es un hermano que fue muy conocido, que estuvo dentro de la iglesia, que inclusive fue pastor y era un hombre destacado. Pablo, en el capítulo 16, verso 17 de la carta a los romanos, les dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones en contra de la doctrina de Cristo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Por eso se requiere la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente, para que el don de discernimiento esté en su vida, de tal manera que aprenda a establecer la diferencia de dónde viene el mensaje. Gloria a Dios. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Me encanta lo que dijo Jesús. La gente pensaba que todo era igual. Lo único que les parecía extraño era la doctrina de Jesús. Pero entonces Jesús un día le dijo a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban que era hablando del pan. Y Jesús les dice: ¿por qué piensan así? Por eso es que es importante tener a Jesús. Es que están pensando que yo estoy preocupado aquí porque ustedes vinieron solo a comer y no trajeron pan. Se les olvidó que yo multipliqué ahí atrás. No les hablo de eso, les hablo de algo que es más valioso que el pan: la doctrina. Porque tener pan en casa es bueno, y tener la cena llena de remesa es bueno, y plata en el banco es bueno, y negocios, todo eso es bueno, cuando vienen de una manera correcta. Pero no hay nada más bueno para su vida que ser sano en la fe. Pablo decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Usted puede negociar el burro, la vaca, la finca, la casa, lo que quiera, pero nuestra doctrina no se negocia. Si hay que morir por ella, vamos a morir. Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que la salve, la va a perder. Porque si algo tenemos en la iglesia, es doctrina. Y si algo tiene esta iglesia, es Dios. Dios sí tenemos aquí, gracias a Él. Alábelo, hermano. Gloria a Dios. Todo espíritu que no confiesa. Y uno se encuentra en el diario vivir con personas que dicen: pero ¿cómo va a ser Jesucristo Dios si no sabe ni el día ni la hora de su venida? ¿Cómo va a ser Jesucristo Dios si le oraba al Padre? ¿Cómo va a ser Jesucristo Dios cuando Él mismo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Esa gente está negando que Jesucristo ha venido en carne. Y entonces vienen las preguntas de los santos cristianos. ¿Una persona que no cree como yo creo se salva? Él cree en otras cosas, cree en el viejo y en el muchacho.
o cree en la luz verde, amarilla y roja, y le buscan cualquier cosa para organizar un monumento a la apostasía, a las falsas enseñanzas. Y los cristianos, que son mejores que Dios, sienten tanto dolor que se preocupan que una persona de esas se pierda. Pues a mí también me preocupa, por eso les predico el evangelio. Pero usted sí debe de tener en cuenta que hay una hoja de ruta establecida por el Espíritu Santo. Y es clara: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Y sabemos que ya está en el mundo. En la carta segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, Pablo habla acerca de ese sistema y dice: ya está en acción. Solo que hay algo que lo está deteniendo. ¿Sabe qué lo está deteniendo? El Espíritu Santo que está en la iglesia todavía. Por eso usted debe de valorar la bendición que tiene. Porque aquí no estamos interesados. Y de hecho, cuando alguien se va a bautizar, yo le pregunto allí en el bautisterio: ¿está convencido? ¿Está seguro? ¿Está consciente? Porque no tenemos interés en mojar a nadie. Ellos se mojarán en la casa o el Señor los mojará en la calle en un aguacero cualquiera. Lo único que nos importa aquí es que el que llegue convencido que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Usted verá si lo alaba. Entonces recuerda, no te dejes llevar por las apariencias, ni por la belleza, ni la elocuencia, ni los argumentos que plantean en razón a aquello que han hecho en el pasado, en la academia, en el seminario, o yo qué sé. Más bien preocúpese por la revelación del Espíritu Santo en su vida, que le hace saber cuándo una enseñanza es sana y cuándo es falsa. No olvide que lo más parecido a lo verdadero es lo falso. Demos gracias.